En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor Jesucristo estén ahora y siempre con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Rezamos en esta misa por las vocaciones sacerdotales. También pedimos por la recuperación de la salud de Marta Vergial, la querida Marta, por Félix, Anita Couturet, Sandra, Carolina Uma, también por el eterno descanso de Armando Caprani, Nélida Caprani de Salaver, Noemí Andrade, María Luisa Rapalini, Hans Reiche, Elda Cardoso, Raquel Cardoso, María de los Ángeles, Ricardos, difuntos de la familia Burger, Ricardo, Juan Carlos, Alcira, Rosa
Teret, Ernesto Ulrich, María Emilia, Jorge Ochoa, Marcos Blas y Abelino Peña, difuntos de las familias Rojo, Alfonso Pérez, difuntos de las familias Contreras Rosales, y por las almas del purgatorio. Hoy tenemos una novedad que estamos ensayando ya con las cámaras nuevas que han donado, a ver si sale todo bien el audio y la visión también. Confiamos que sí, pero me pidieron que les avise esto porque si surge algún inconveniente, bueno, que sepan que estamos en un ensayo con estas nuevas cámaras. Esperemos que todo se pueda organizar bien para que el día de mañana sigamos transmitiendo estas misas que ayudan a mucha gente mayor, gente enferma, gente en los geriátricos, gente que no puede movilizarse o gente simplemente que está lejos. Les ayuda a tener la misa todos los días en su casa, formando este nuevo hábito. Comencemos pidiendo a Dios perdón por nuestras faltas. Reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de su amor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo unigénito llevara sobre sí nuestras debilidades para manifestar el valor de la enfermedad soportada pacientemente, escucha nuestros ruegos por nuestros hermanos enfermos y cuantos sufren el dolor, la aflicción y las enfermedades, concédeles la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que Cristo proclamó bienaventurados y saber que están unidos a su pasión para la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Elías de Tisbé de Galaad dijo a Ahab: por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga. La palabra del Señor le llegó en estos términos: vete de aquí, encamínate hacia el oriente y escóndete junto al torrente Querit, que está al este del Jordán. Beberás del torrente, y yo he mandado a los cuervos que te provean allí el alimento. Él partió y obró según la palabra del Señor. Fue a establecerse junto al torrente de Querit, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra ayuda nos viene del Señor. Levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde me vendrá la ayuda?
La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda nos viene del Señor. Él no dejará que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni dormita el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. Nuestra ayuda nos viene del Señor. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y por siempre. Nuestra ayuda nos viene del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el lugar del encuentro con Dios es la montaña. Recuerden el Sinaí, el Horeb, el monte Ararat, donde va a quedar la barca, el arca de la alianza, el arca de Noé. Y así hay muchas citas en las cuales en la altura aparece Dios, los altosanos se los llamaba, los lugares altos. Jesús se fue a rezar a una montaña, o Moisés se retiró al monte Horeb, y así. Y es que los lugares altos eran un modo de vincularnos con los divinos. Nuestras culturas, por ejemplo la cultura inca también, hacían sacrificios en las montañas, porque los Mapu, o las montañas, eran el lugar de los dioses. Los griegos pensaban en el Olimpo, y así muchas divinidades tenían que ver con lo alto. También en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en lo alto aparece Dios. En este caso, en un entorno muy particular. Ustedes saben que el Evangelio de Mateo es el Evangelio dedicado a la comunidad que originalmente era judía, porque era el Evangelio que se extendió en Jerusalén, Judea y Galilea. Por lo tanto, era gente que conocía el Antiguo Testamento, y todo el esfuerzo
del Evangelio de Mateo consiste en mostrar a Jesús como el nuevo Moisés, y muchas veces va a parangonar a Jesús con Moisés. Así como Moisés bajó del monte Horeb con las tablas de la ley, con las nuevas formas que tenía de comportarse el pueblo de Israel, ahora también en la montaña santa, Jesús da su sermón, digamos, constitutivo. ¿Qué elementos tiene que tener? La nueva ley sería. Con una diferencia y con una similitud. Para Israel, las tablas de la ley eran su identidad, pero era una moral de mínima. Es decir, era una moral que decía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, está prohibido hacer esto. Es decir, eso es lo mínimo, es el acuerdo mínimo que tiene que haber para establecer una convivencia. No hacer al otro el mal que no quieres que te hagas. Pero el Sermón de la Montaña, contrariamente, es una moral de máxima. No solamente dice lo que no hay que hacer. Se vuelve, en vez de restrictivo de las acciones, se vuelve propositivo de las acciones. Le propone al hombre, no solamente no hagas esto, sino fundamentalmente sé justo, sé pacífico, sé desprendido, jugate por la verdad. Y esto no tiene límites. En general, las virtudes tienen vicios por defecto, porque no llegan a la perfección de la virtud, o por exceso, porque se pasan de la raya. La única que no tiene vicio por exceso es la caridad. Nunca uno se puede exceder en la caridad. Por eso habíamos visto la semana pasada que la ley, el fondo, el marco de interpretación va a ser amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a sí mismo. Este es el marco. Dentro de ese marco, hoy se nos presenta el Sermón de la Montaña ya con mayor especificidad. Lo primero que va a marcar es los que tengan alma de pobre. ¿Por qué el alma de pobre? La pobreza en sí misma no es virtuosa. Hay gente que es pobre porque no puede ser rica, no porque elija ser pobre. Acá lo que se está elogiando es aquel que vive sin aferrarse a las cosas materiales. Ese tipo de pobreza. El que no se aferra a sí mismo, el que no se aferra a la materialidad, el que no se aferra a la comodidad, el que no se aferra al egoísmo. Tener alma de pobre significa ser desprendido. No hacer que las cosas, también lo veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Conversión a Dios y rechazo de lo que no sea Dios. Esto va a jerarquizar nuestras opciones. De manera que aquel que tiene alma de pobre es el que dedica su corazón a Dios y utiliza las cosas materiales, pero no les da su corazón. La pobreza, cuando es una opción, cuando es una imposición, es un padecimiento. No podemos elogiar la pobreza que es fruto de la injusticia, de la falta de trabajo, de la explotación. Eso de ninguna manera puede ser virtuosa, esa pobreza. La pobreza impuesta por algunos o la pobreza padecida por miles, eso no es de Dios. Acá están hablando de la pobreza de espíritu, del que es humilde, del que se reconoce necesitado, del que es solidario con los demás. El pobre tiene una natural solidaridad, quizás porque sabe lo que es carecer de algo. Y entonces se pone en el lugar del otro cuando el otro carece. Sabe lo que es estar del otro lado de la puerta. Sabe lo que es tener que pedir. Por eso se vuelve solidario. Los afligidos. ¿Cómo puede ser feliz el que sufre? Es una contradicción de los términos. Afligido en este sentido
Yo he escuchado, y ustedes seguramente también, y lo padecen también, comentarios de este tipo. Padre, qué mal está todo, qué mal está el mundo. Cuántas cosas pasan, qué locura. Esto es una aflicción fruto de la reflexión. Es el que se aflige porque sabe que como van las cosas no está bien. La dirección que le estamos dando al mundo no está bien. Un mundo que invierte cientos de miles de millones en armas. Un mundo donde los que venden drogas se enriquecen, donde los que explotan a la gente se vuelven cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Un mundo donde la familia se resquebranta y no tiene ningún valor para muchos. Un mundo donde muchos jóvenes, no todos afortunadamente, pero muchos, piensan solamente en ellos y no van más allá de sus narices. Un mundo así es un mundo que a uno lo hace sufrir. Porque uno dice, ¿hacia dónde vamos? Al revés, el que se prende en eso, el que se la pasa disfrutando de las cosas, el que está como drogado por el lujo, el que está como drogado en la injusticia, el que sigue disfrutando de las prebendas, de cobrar un sueldo sin ir a trabajar, el que no se aflige, el que la conciencia ya no le dice nada. Ese que ahora disfruta de este recreo, después va a sufrir. En cambio, el que se conduele, el que se da cuenta, el que se despierta y se da cuenta que la sociedad no va hacia donde tiene que ir, es más, que se encamina hacia su propia autodestrucción, ese es el afligido. Bueno, esos recibirán consuelos. Los pacientes. ¿Por qué los pacientes? Justamente como una continuación de lo anterior. Uno dice, pero ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar esto? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar la corrupción? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar que se burlen de nosotros? ¿Hasta cuándo los malos parecen triunfar? Dios tiene todo el tiempo del mundo y dice, sean pacientes. Porque al final, ustedes que son pacientes, ustedes que no se entregan a esas cosas, van a recibir la única herencia que nadie puede acceder, que es su parte en el cielo. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Especifica, no es cualquier hambre y sed. Hambre y sed de justicia. En la línea de lo que venía diciendo, es el que dice, pero no puede ser que una persona que aportó toda su vida una jubilación reciba una miseria y haya un montón de gente que vive del subsidio público. Y para que vivan del subsidio público sin trabajar, los jubilados que aportaron toda la vida cada vez cobran menos, cada vez achatan más. Y esto, ojo, no es una cuestión política porque si dijese, bueno, es la originalidad de un gobierno, pero acá desde que yo tengo memoria han pasado todo tipo de gobiernos, democráticos y no democráticos, y realmente nadie ha trabajado por aquello que se prometió a los trabajadores, el 82% móvil. Salvo algunas excepciones, por supuesto. Pero tenés que tener parientes en el poder para que te concedan eso. Hambre y sed de justicia en el hambre de los demás. Yo no sé si a ustedes les duele, yo creo que sí, que a todos nos duele saber que acá en Argentina hay chiquitos que pasan hambre.
¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Esto a uno le genera, el hambre de un chico le genera a uno hambre de otro tipo. ¿Cuándo llega la justicia? Se llenan la boca hablando de los pueblos originarios y hay más chagas, hay más tuberculosis, hay desnutrición. ¿Dónde está la atención y el cuidado de los pueblos originarios? Hambre y sed de justicia también dentro de la iglesia, ¿no? Cuando tantas veces se dice, estallan los casos de escándalos, de pedofilia, de lo que sea. Bueno, a ver, ¿cuándo se condena a esta gente? ¿Cuándo se le dice, bueno, señor, usted pague su culpa? También eso genera a uno deseo, no de venganza, pero sí de justicia. Yo les digo, yo me siento mal cada vez que esté en un caso de estos, porque entiendo que la figura de todos los sacerdotes se ve afectada. Yo soy el primero que quiero que esto no sea así. Y quiero que si alguien hizo algo, pague en justicia lo que hizo. Por eso digo, el hambre y sed de justicia no es solamente a lo social, lo político, lo económico, es a todo eso, también a lo eclesial. Felices los misericordiosos. Somos prontos para pedir misericordia, pero lentos para darla. Al revés de Dios, que es rico en misericordia y lento para la ira. Aquellos que sean misericordiosos, por lo tanto, anticipan el reino de Dios, el reino de los cielos, y a eso apunta el sermón de la montaña, a anticipar en este mundo el reino. Por eso pide justicia, por eso pide consuelo, por eso pide desprenderse de las cosas con alma de pobre, por eso pide ser paciente, también ser misericordioso. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. La pureza de corazón. Una de las cosas que más me admira de las personas son las personas que son puras de corazón, que son incapaces de ver maldad. Y no porque sean tontos, porque no pueden pensar mal de los demás. Y uno dice, pero miren, una palabra que ya no se escucha más. ¡Qué candor! Candor, el candor. Esa característica por la cual la persona tiene pureza de corazón. Viene de cándido, que significa blanco. Qué hermoso cuando uno encuentra personas. Los niños lo tienen naturalmente. Los niños tienen pureza de corazón. A medida que vamos creciendo, vamos perdiendo esa pureza de corazón. Y empezamos a manchar con la mirada. Empezamos a desconfiar de los demás, empezamos a sacar callos en el corazón, a tener prejuicios. ¿Qué personas libres? Son las personas limpias de corazón, uno las ve etéreas. Son como personas angelicales porque no pueden pensar mal del otro, no tienen los reparos que tenemos el común de los mortales. Por eso son como ángeles. Qué lindo cuando uno encuentra personas con esa pureza de corazón. Y nada más y nada menos que poder ver a Dios. Como ven todo lo bueno, van a ser los primeros que tengan el ojo entrenado para ver la bondad de Dios. Los puros de corazón verán a Dios. ¿Vieron cuando uno está en un lugar muy oscuro, de muchas tenebras, tenebroso, y uno sale a un lugar de mucha luz y le duele la vista, hay que adaptarse, hay que
achicar las pupilas para que el sol no impacte tanto y no duela en los ojos. Pero aquel que siempre estuvo mirando a la luz no tiene que pasar por esa adaptación. Como estuvo siempre mirando a la luz, cuando sale a la luz, goza de que haya más luz. Los puros de corazón, como no miran la tiniebla, como no están atentos a la suciedad, están atentos a la blancura, a la luminosidad. Cuando se encuentren ante Dios, ellos no van a tener que pasar por ese periodo de adaptación de lo tenebroso a lo luminoso, de lo oscuro a lo claro. Por eso verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Acuérdense que lo que da, cuando Cristo resucitado aparece, lo primero que entrega es Haris Kai Eirene, paz y alegría. La presencia del resucitado es eminentemente paz. En muchos lugares dice, la paz esté con ustedes. Esa paz que es plenitud. Los que trabajan por la paz, trabajan entonces preparando la venida del Señor. Por eso son hijos de Dios. Hay un dicho español, lo que se hereda no se roba. Y vieron que hay chicos que tienen hasta los gestos de los papás y que son iguales a sus papás. Yo en broma, cuando se parece mucho el hijo al papá, le digo, vos no gastes plata en un ADN porque es plata tirada. Se nota que es tu hijo. Mirá, la misma cara, los mismos gestos, las mismas poses, el mismo modo de hablar, el mismo tono de voz. El chico es casi un clon del padre y el padre se siente orgulloso del parecido de su hijo. Del mismo modo, Dios que es paz, Dios que es plenitud, se refleja esa paternidad, por eso serán llamados hijos de Dios, en aquellos que trabajan por la paz. Al revés, el que trabaja por la división no trabaja por Dios, trabaja por el que le gusta dividir, cortar, separar, enemistar. Y ahí uno se va a dar cuenta fácilmente quién está trabajando por Dios y quién está trabajando en contra de Dios. Felices los perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Un reino que en el decir teológico es ya, pero todavía no. ¿Qué significa ya, pero todavía no? El reino ya empezó, con Cristo empezó, pero todavía no alcanzó la plenitud. En esa transición entre el comienzo del reino y llegar a la plenitud del reino, habrá luchas, enfrentamientos. Y aquellos que trabajen por practicar la justicia del reino, muchas veces serán perseguidos. Les cito frecuentemente a los monjes cistercienses de Tánger, hace pocos años. En la película de Dioses y de Hombres, una película francesa que cuenta esa historia, estos monjes no hacían nada, solo se quedaban en el monasterio, es un monasterio de clausura, de silencio, no hacían proselitismo, no evangelizaban haciendo catequesis, nada de eso. Y un grupo de fanáticos terroristas extremos, primero los amenazaron y como ellos se quedaron, los terminaron decapitando a todos. Felices los perseguidos por practicar la justicia. Felices cuando sean insultados y perseguidos, cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Miren, a mí siempre me impactó algunas acusaciones que recibieron grandes santos. Todos los grandes santos fueron acusados de algo. El cura de Ars abrió
en Ars, un pueblito chiquito así de Francia, abrió una casa para niñas y madres solteras. Era un hombre santo que vivía en oración. Su vida estaba expuesta delante de todo el mundo. Uno lo encontraba en cualquier momento. Podía entrar a su casa. La casa de él era como vivir en una pecera. Lo acusaron por haber recibido una madre soltera. No que la tenía en su casa, estaba en el hogar de niñas. Lo acusaron a este hombre, que era un santo cura. Lo acusaron de eso. A Santa Teresa de Ávila la acusaron de ser revolucionaria, de hacerse la mística. San Juan de la Cruz estuvo prisionero dentro de su misma congregación porque quería reformar y cambiar las costumbres para ser cada vez más evangélicos, más parecidos al evangelio original. San Francisco de Asís fue tomado por loco, se burlaban de él. Y así cada gran santo tuvo que padecer, ser insultado y perseguido a causa de Jesús, del nombre de Jesús. Y hoy en día, cuando pedimos en la colecta del Viernes Santo por los cristianos palestinos, ¿de qué estamos pidiendo? Porque no los quieren ni los judíos ni los musulmanes, los quieren en Tierra Santa. Y entonces les impiden a los cristianos que quieren vivir en Tierra Santa, no les dan trabajo, tratan de quitarles las casas. Por suerte están los franciscanos de Tierra Santa que han hecho cooperativas donde las familias hacen artesanías que venden a los turistas como un modo de mantenerlos. Y por supuesto que también tienen los franciscanos de Tierra Santa, tienen colegios, porque tienen dificultades para ir a los colegios, porque no son ni judíos ni musulmanes. Eso es perseguir por el nombre de Jesús. Pero acá mismo, ¿cuánta gente? Un médico cristiano, un médico que no quiere hacer abortos, por ejemplo. ¿Ustedes creen que le es fácil? Por ejemplo, no puede acceder a ser jefe del servicio de ginecología, porque lo van a bochar porque él se niega a hacer abortos. O un médico que descubre que hay mala praxis y que denuncia porque su conciencia le dice, esto está mal, hay que denunciar al que hizo las cosas mal. Y lo persigue todo el sistema. O un policía que su conciencia le dice que no sea corrupto. O en el trabajo en que uno le toca estar, que ve una injusticia, la denuncia y por denunciar la injusticia es atacado. Son insultados y perseguidos a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces porque tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. ¿Ven por qué digo que el Sermón de la Montaña es una moral de máxima? Uno no tiene límite en la justicia. Tiene que hacer la justicia, tiene que vivir la caridad, tiene que vivir trabajando por los demás. No es un tiempo para cuidarse, es un tiempo para entregarse. No es un tiempo para preservarse de, es un tiempo para darlo todo por los demás. Lo que pasa es que es una lógica inversa a la cual estamos acostumbrados. La lógica es preservo, 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 y el tema es al revés. Tan importante como fue para Israel los 10 mandamientos, son para nosotros el Sermón de la Montaña. Si vieran ustedes en qué lugar se dio el Sermón de la Montaña. Es un anfiteatro natural. Es en una ladera de la montaña, acá está el mar de Galilea, y generalmente los anfiteatros eran puestos así porque el viento que viene del mar transmite la voz, sirve como elemento transmisor de la voz.
que pega contra el lado de la montaña. Entonces la gente se ponía acá y el que hablaba lo hacía desde el mar. Así eran los anfiteatros griegos también, con el mar en la espalda del que hablaba. Hoy en día existe un monasterio que recibe a peregrinos que van allí y uno va bajando desde el monte, va bajando y hay como pequeñas terrazas de espaldas al mar de Galilea con pérgolas y pequeños altares donde uno puede celebrar la misa. Nunca voy a olvidar la impresión que me causó celebrar la primera vez misa allí con un grupo de italianos, cuando fui la primera vez. Era una mañana bien temprano, debajo de unas licinas que hacían de pérgola, la gente sentada allí, el sol que recién empezaba a despuntar. Y en el momento de la poscomunión estábamos en silencio, escuchamos unos cantos que hacían un grupo de peregrinos ciegos, que no eran católicos, eran evangélicos, eran norteamericanos. Y realmente uno experimentaba la paz. Por supuesto que se lee en ese lugar, se lee este evangelio, para que uno en la situación del lugar entienda lo que significa. Y por esto se los cito a ustedes. Yo que tuve la fortuna de poder hacer esa experiencia, que deseo que todos puedan hacer, estar en el Monte de las Bienaventuranzas, escuchar cómo sigue resonando las palabras del Señor, obtener la paz en ese momento y pedirle a Dios, Señor, dame la gracia de la bienaventuranza. Que cada uno hoy pueda releer este texto en su casa y señale, subraye aquello que más le impacta, aquella bienaventuranza que posee con más facilidad y también la que más le cuesta, para pedirle a Dios la gracia de que se la conceda. Que así sea. Padre eterno, yo te adoro. Cordero de luz. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, Señor, en ti. Yo creo, yo creo, yo creo, Señor, en ti. Yo creo, yo creo, yo creo, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo espero, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo espero, Señor, en ti. Yo espero, yo espero, yo espero, Señor, en ti. Yo espero, yo espero, yo espero, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo te amo, Señor, a ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo te amo, Señor, a ti. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, Señor, a ti. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, Señor, a ti. Recen, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos.
Señor, Dios providente, en tus manos está nuestra vida. Recibe los ruegos y oblaciones que te ofrecemos, implorando tu misericordia por nuestros hermanos enfermos, para que mejore su salud y podamos alegrarnos con ellos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste al mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos en la cruz de Jesús. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llamaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos tu obra de amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos con el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Jorge, sus obispos auxiliares, los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos por el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos a Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos mutuamente el saludo de la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado de nuestra vida y del mundo. Felices nosotros que hemos sido invitados a compartir esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre del largo tiempo de la tierra, el sol recién nacido se eleva con los hombres al encuentro del Hijo primogénito. Y aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso, y aquí en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Amén.
Oremos. Dios nuestro, tú eres el auxilio en la debilidad humana. Ayuda con tu poder a tus hijos enfermos, para que aliviados por tu misericordia puedan volver a participar en tu iglesia de la asamblea de los fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden que esta semana estamos realizando la colecta de Cáritas. Colecta, ya vamos a pasarles el código QR para que puedan directamente dirigirlo a Cáritas Diocesana, y aquellos que quieran pueden dejarlo en un sobre que diga Colecta Cáritas, se lo entregan o a Leonardo o se lo entregan, lo dejan en alguna de los buzones de la parroquia, y ya sabemos que está destinado a eso. Respecto del domingo, que es el día de Corpus, el sábado a la tarde el obispo va a guiar una hora santa, y el domingo a la mañana, a partir de las 9:30 de la mañana, va a estar en el atrio, pero del lado de adentro de la iglesia. Va a estar un altar con el Santísimo expuesto, de manera que quienes quieran pasar con el coche por la puerta van a poder hacerlo, van a poder pasar y saludar al Santísimo, dirigirle su oración, su confianza. Y después, 11:30, celebraremos la misa del Corpus Christi aquí directamente en el templo. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios omnipotente, Él que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios.